contraria a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la ley aplicable en caso concreto, haciendo lo que éstas prohíban o dejando de hacer lo que mandan en la sustanciación de una causa, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Ya. Reimer, ¿usted en este momento puede cometer prevaricato o no? Solo Reimer. No, porque no ¿Por soy qué? funcionario. Muy bien. Por lo tanto, un delito propio son personas determinadas solamente que pueden cometer un delito. El caso del prevaricato, el peculado, ¿qué más dice acá? El cohecho pasivo, porque el activo es un particular, ¿no? Entonces son personas, son delitos propios que solamente pueden cometer determinadas personas de acuerdo al Código Penal. Y los delitos impropios que cualquier persona puede cometer. Por ejemplo, el 252, búsquelo rapidito. En la primera partecita solamente léamela. La primera parte, 252. Homicidio, ¿no sé? A ver, léalo. Sí. No, asesinato. Léalo. Artículo 252, asesinato. Será sancionado con la pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, el que matara. El que, dice, ¿no? Cuando inicia, Gianfranco, el que, los que, quiere decir que cualquier persona lo puede cometer. La mayoría de los delitos en el Código Penal son delitos impropios, que cualquier persona lo puede cometer. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando dice el que, el siguiente, el 252, dice el feminicidio, ¿qué dice? Se sancionará con la pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias. A quien mate. ¿Es propio o impropio? Impropio. ¿Solamente los hombres pueden cometer feminicidio o también una mujer, una pareja, digamos, de... ¿Puede o no? Sí, puede. Gianfranco, a ver. Por el hecho de ser mujer, tiene que configurar eso. Debe ser cualquier persona, Ya. hombre o mujer. Muy bien, ahí está. Muchos tienen la idea equivocada que solamente el hombre cuando mata a la mujer es feminicidio. No, podría ser su pareja. Estamos hablando de personas mayores, dos lesbianas, ¿no es cierto? Y Sí. están en relación sentimental y la mató. ¿Es feminicidio o no? Sí, es feminicidio. No, sí, claro que sí. Entonces, ¿es un delito propio o impropio? Impropio, ¿ya? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Delito propio solamente determinadas personas, de acuerdo al Código Penal, lo pueden cometer. Ejemplo, el peculado, el prevaricato, el cohecho pasivo, etc. Y delito impropio, cualquier persona lo puede cometer. Ejemplo, robo, hurto, difamación, calumnia, violación, asesinato, etc. ¿Sí? Esto preguntan mucho. El iter criminis o inter criminis es lo mismo. Cuando uno dice, voy a viajar, aparte de esto, ¿no? Voy a viajar, no sé, un crucero, pero mi itinerario es el siguiente. Voy a llegar, no sé, pues a Ecuador, de ahí voy a ir a tal lugar, de ahí voy a ir, ¿no es cierto? Itinerario. ¿De dónde viene la palabra itinerario? De iter, que significa camino, ruta. Por lo tanto, el iter criminis es el camino del delito. Camino del delito. Y bueno, me van a decir, ¿qué es el iter criminis? Y explíquemelo, por supuesto. Hay una fase interna y una fase externa. Algunos la dividen en tres: fase interna, intermedia y la fase externa. Aquí está dividido en dos, ¿sí? No hay problema. La fase interna es cuando el sujeto piensa, quiere cometer el delito. Quiero, dirá esa persona, matar a fulano de tal, porque así, así, así. Hay una fase interna. Y en esa fase interna, la ideación, lo idea. Si piensa matar y dice, ay, se está pensando así, como psicólogo lo descubre, ¿no? Vamos a sancionar. ¿Habrá tentativas si solamente lo ha ideado? No hay. Está solo en su mente. Exacto. Pasa a deliberar, dice, sí, ¿no? Quisiera matar a mi suegra o a mi suegro, ¿no es cierto? Porque así estos tipos, no sé qué y no sé cuándo. Está en la ideación. Y luego del sí, lo voy a matar, ¿no? Sigue en su mente. Tampoco. Y resuelve, sí, voy a hacerlo.
Estas 3 fases es una fase interna no sancionable porque está dentro de Su mente. la psiquis, ¿no? De la persona, nada más. Ya pasa al cuarto cuando prepara, Lo planifica. lo planifica, o ya hay un acto de ejecución como es la tentativa. Artículo 8, busquémoslo el 8 del Código Penal, ¿qué dice? El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad será sancionado con 2/3 de la pena establecida por el delito consumado. Entonces le preguntan ahí a quién, a ver, a Mariela, ¿no? Mariela, a Mariela le dicen ahí en el tribunal, le dicen qué es la tentativa y póngame un ejemplo de tentativa. ¿Es punible o no es punible la tentativa? Le dicen. Se responde, ¿cómo responde Mariela? Punible. Ya, nada más. Siempre que le pregunte ahí el tribunal, acá, lárguele el rollo, todo lo que sepa, cállelo. ¿Me dejo entender? Lárguele. Es punible, y listo. Ah, entonces sigo atacando con preguntas. Deme todos los insumos, y yo estoy calladito, a ver. Tentativa, deme un ejemplo, ¿es punible, no es punible? ¿Cómo es? A ver, déjenla a ella, María. Un ratito. No puede, pasamos a otro compañero. Es punible cuando uno prepara algo. Por ejemplo, yo preparo el robo de una casa. ¿Y ahí? No, es que eso Léalo de nuevo el 8. Es que tenemos que explicar esto, ¿no? El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad será sancionado con los 2/3 de la pena establecida para el delito consumado. Bien, se la paso a Raquel Callata. ¿Cómo será la tentativa? Deme un ejemplo y con cuánto de sanción se va a penalizar. No sabe. ¿Quién lo sabe? Eric. Eric. Por ejemplo, poniendo en ejemplo, había un caso que en la tele se descubrió de que iban a asesinar la hija y la mujer del señor a su marido, ¿no? Y la hija a su padre. Entonces, esta mujer se olvidó, creo, su teléfono en el auto. Y el chofer del auto, al revisar el celular, encontró unos mensajes que tenía la hija con la madre de asesinar al hombre. Ya había incluso hablado a un colombiano que le iba a cobrar $5,000 por el asesinato. Ya. Y eso causó que no se completara el delito. Muy bien. Entonces, ¿qué es la tentativa? Cuando una persona inicia la consumación, la comisión de un delito, pero por causas ajenas a la voluntad del autor, no se llega a consumar. Ejemplo. Muy bien, el ejemplo de Eric. Otro ejemplo, el tipo llegó a la casa, ¿no es cierto?, de su ex mujer y había cavado la fosa ya para enterrarla una vez que la matara a su mujer, ¿se acuerdan? Sí. Entonces entra la mujer y discuten, ¿no? La intención era matarla porque ya estaba la fosa. Pero, ¿por qué no la mata? ¿Se acuerdan? Los vecinos, ¿qué pasó los vecinos? ¿No es cierto? Y vienen los vecinos y se entran, ¿sí o no? Impide. ¿Hay tentativa o no hay tentativa? Sí hay. ¿Tentativa de qué sería? Femicidio. ¿Cuánto se sanciona? 30 años. Léalo de nuevo. ¿Cuánto ¿Cuántos serán los 2/3? 18 años. ¿Cómo fue? 7 años. No, 20. no, van a manejarlo en 30, 15, 20. 20 años. 22. 20 años. 2/3 se divide en 3, los quebrados. 30 dividido entre 3, 10, 10, 10. 2/3. 20 años. Feminicidio en el grado de tentativa, ¿lo escucharon? Sí. ¿Qué será en el grado de tentativa? Que sí quería cometer el delito, había actos idóneos para cometer, pero por causas ajenas a la voluntad del autor no llegó a concretarse. Se sanciona, sí, el 8 dice de que con 2/3 el delito es
debería haberse cometido. Lice. Doctor, igual cuando la hieren y la persona va al hospital y está herida, igual eso igual es una tentativa porque no murió, está herida. Sí, primero Eric, luego me olvidé. Por ejemplo, Marco. he visto también la violación en grave tentativa cuando está por abusar a la persona, lo pillan con los pantalones abajo, digamos, a él y a la víctima y ¿Qué será eso? Violación en grado de tentativa. Entonces, ahora sí se las complico, ¿no? 25, si es niña es hasta 25 años, ¿no? Si es una persona mayor, hasta 20. Pongámosle que sea una niña, 25. ¿Cuánto será la sanción? 25 dividimos en cuánto? Multiplicamos por, ¿cuánto será? 17. 16. Ahora sí, y se saca con meses más, ¿no? 17. Bien, ¿sí? 16. ¿Se entendió? Bien. Ahora sí, Marco. No era esa parte de la tentativa en el ejemplo del homicidio, del asesinato, del feminicidio a la mujer. Ya. Ahí lo que define si la tentativa quizás en ese caso sería que estaba cavada la fosa, ¿no? Porque si no se puede argumentar, no estábamos peleando nomás. Claro, pero hay un montón de ejemplos, ¿no? Otro ejemplo sería, ¿qué pasa si un francotirador, dice la doctrina, no se aposta, está acostado en un edificio y va a pasar, no estoy inventando, por favor, ¿no? Un alto funcionario, presidente, ¿no? Entonces agarra, dispara y viene una ráfaga porque se hace viento y desvía el proyectil. ¿Es tentativo o no? Sí, ¿Por qué no lo mató? por la ráfaga. Causas naturales. Ese es el ejemplo más claro. Sí, la intención era matar, pero vino una ráfaga y desvió y no lo mató, ¿sí? Es punible, claro, ahí sería asesinato, igual vendrían a ser los 20 años, ¿no? 2/3 partes del delito a cometer. Ahora, si Mariela no le entendí la pregunta. Si igual es tentativa, si logra hacerle daño a la persona y la persona va al hospital y queda y está así en estado crítico, pero no muere. Depende del abogado y del fiscal. Se podría tomar como lesión, que lo vamos a ver, lesión leve, grave, gravísima. Gianfranco, usted maneja mucho esto. Lesión leve, ¿cuántos días de impedimento? Lesión grave, ¿cuántos días? Y lesión gravísima, ¿cuántos días? Solo él. Si no, de 1 a 15 leve, de 15 a 30 grave y arriba de 30 grave. nada. 45. Planea el 271. Nada, ahorita. Se me va a ir la idea. ¿Por qué me dice de 1 a 15 y de 15? Entonces, cuando son 15 días de impedimento, ¿qué es? ¿Leve o grave? Lesión leve. Se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasione a otras personas daño físico o psicológico no comprendido en los casos del artículo anterior. Derive de incapacidades para el trabajo de 15 hasta 90 días. Eso sería grave, de 15 a 90. Y leve, Hasta 14. de 1 a 14. Hasta 14. Gianfranco, de 1 a 14, lesión leve. De 15 a 90, grave. Y de 91 para adelante, gravísima, que lo vamos a estudiar. Y además ciertas circunstancias, como marca indeleble en el cuerpo, incapacidad intelectual, amputación de alguna extremidad. lo vamos a estudiar eso, ¿ya? Cuando me dicen de 1 a 15, ojo en el examen, ¿no? De 1 a 15 y el otro yo le propongo, entonces si le dieron 15 días de impedimento, al final, ¿qué es? ¿Es leve o grave? Si usted me dice de 1 a 15, leve, y de 15 a 90, grave. 15, ¿qué es entonces? Está mala la respuesta, ¿no? Pero de 1 a 14. Ahora sí, Stephanie. No, es que era sobre el caso que hubo igual de su pareja, la apuñaló a su pareja y la apuñaló creo que unas 40 veces y la señora no murió y estaba en estado crítico, digamos, en el hospital. Y de ahí cuando recuperó, nuevamente volvió con el tipo. Ahora, ¿qué conviene más como abogado, por ejemplo, si por parte de la víctima? Irse por tentativa, ¿no? Ahora puede ser que el fiscal le rechace y se vaya nomás a lesiones, ¿no? A la respuesta ahí de Mariela. Entonces, dependiendo, en el caso que dice Stephanie, imagínense tantas puñaladas, eso es tentativa, ya no va a ser una lesión gravísima. Pero ¿qué pasa si es solamente un puñete que le dio, ¿no? Y que se dio 10 días de impedimento, 20 días, digamos, lesión grave? ¿Será tentativa de asesinato o de homicidio o será solamente lesión grave? Entonces hay que saber identificar, ¿no? El fiscal no va a aceptar así nomás, le va a rechazar, ¿sí o no? Así es, ¿vale?
Así. Profe, entonces, Aquí han trabajado, hay varios que han trabajado en la Y fiscalía. la, ¿eh? y la violencia intrafamiliar, ¿cómo estaría clasificado si está en medio de las lesiones? Ya, es que, por eso le digo, si es muy, ¿cómo le digo?, relevante la lesión, ¿no? Está sangrando, está hinchado, me voy por lesiones, mejor graves o gravísimas, dependiendo del grado, ¿no es cierto? Pero simplemente es un golpe, un moretón, y es menos de 14 días. Usted sabe que menos de 14 días, ¿no? Me voy nomás a violencia intrafamiliar que va de 1 a 4 años, ¿correcto? Sí. Es mejor por... Ahora, si es muy relevante, la ha golpeado demasiado, me voy a lesiones graves. Ay. Ahora, se tipifica por los dos, se lleva el proceso por los dos delitos y el momento de ya sentencia por el delito mayor, ¿no es cierto? Sí. Así funciona. ¿Ya? Ahora, cuando hay acto preparatorio, acto de ejecución que se llama la tentativa, ya es sancionable. ¿Con cuánto? 2/3 de la pena a imponerse, como los ejemplos que digo. Y por supuesto, cuando se consuma ya, ¿no es cierto?, se llevó a cabo el delito, pues se sanciona. Ese es el camino del delito. Esos son los pasos que sigue un delincuente que quiere matar a su esposa, a su cónyuge, excónyuge, aquel tipo que le debe y quiere matarlo, no sé, pues no. Entonces hay un hipercriminis, ¿no? Algo más fácil, en otra doctrina dice hay 3 fases. Si usted quiere, con cuál quiera quedarse, no hay problema. La interna, la intermedia y la externa. La interna sería la ideación, facilito, ¿no? Lo ideo, quiero hacerlo, ¿no?, dice el delincuente. La intermedia sería preparo, compro, digamos, los instrumentos, que ya es tentativa. Y la tercera, la fase externa, es la consumación. Más fácil, ¿no? Sí. 3. No hay problema. Cualquiera de las dos fórmulas sirve. en la intermedia ya cae la tentativa. Exacto. 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 En La interna lo idea, ahí no es sancionable. La intermedia prepara, busca el arma, etcétera, busca en un momento, ya es tentativa. Y la externa es la consumación. Más fácil. ¿Ya? Sí. ¿Todos los delitos tienen el grado de tentativa cuando no se consuman o algunos nomás? Por ejemplo, en homicidio, femicidio, todas esas cosas, o todos aplican tentativa. A ver, una difamación y una calumnia, ¿habrá tentativa? No. O lo hacen, ¿no? Usted mismo se responde, ¿no? No, ¿no? A ver, ¿qué es la difamación? De forma tendenciosa, pública, qué sé yo, vertir ciertos criterios contra una persona que dañan el honor. Entonces, tentativa, ¿cómo sería? No hay tentativa, ¿no? Directamente tendría que ser la consumación, ¿no? Que sí le dije algo a la persona. O sí lo hizo. Y en el caso Ahora, de- ideación sí hay, le quisiera decir un montón de cosas de este tipo o esta tipa, sí, digamos, ¿no? Pero eso nada que ver, pero tentativa no va a haber en la difamación o en la calumnia o en la injuria, ¿no? Ya si lo publicó por redes sociales, si le dijo públicamente, ya viene a la consumación, ¿no? Entonces, la mayoría de los delitos sí tiene tentativa, algunos específicamente. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esto? Sí. Bien. Ahora sí, este es el gran problema en penal 1. Se llama la teoría del delito, ya estamos en el delito, ¿no? ¿Se acuerdan? El derecho penal estudia 3 cosas: el delito, el delincuente y la pena. El delito y la pena son fáciles, la cosa es el delito como tal. El delito era toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable, impunible. Los elementos del delito son 6, ¿ya? Inclusive, ¿qué se llama eso? Acróstico. Podría sacar de la primera palabra, como estudiante lo hacía así: a, ta, pic. Ahí tengo los 6 elementos: atapic o papel, ¿no? Hasta sí. Ya, como quiera. Ah, no, usted se arma ahí, no hay problema. Ya, cada uno tiene su estilo para estudiar. Algunos se hacen cuestionarios, etc. Pero esos son los 6 elementos del delito. Ahora, aquí está el cuadro. ¿Alguien pasó penal 1 conmigo? ¿No? No. No. Bien. Con los de penal 1, ¿ah? No, se me pasa Desde que pasaba la doctora Romané. Ajá, Romané, Galicia Romané. A ver, en la actualidad, mis estudiantes de penal 1, este es el sumo, este es el fondo. Me lleva por lo menos unas 6 clases de explicar solo este cuadro, con ejemplos, etc.
Usted, si le dice, si le sale la pregunta del ánfora, explique los elementos del delito, tiene que poner este cuadro. Y tendría que explicarlo mínimamente en 20 a 30 minutos. Mínimamente. ¿Sí? Vamos a ver cuánto tiempo me lleva a mí, porque va a ser medio rápido. Bien. La teoría del delito, también llamado los elementos del delito, ¿no? Los elementos eran 6, que están en el anterior, ¿correcto? Estos son los 6 elementos. Resulta que el delito tiene elementos positivos y elementos negativos. ¿Por qué se llama positivos? Como la batería. Positivos porque nos ayudan a configurar el delito. Tiene que existir todos estos elementos positivos para que se considere delito. Si faltara uno, peor 2 o 3, no hay delito. Especialmente los 5 primeros. Si existen los 5 primeros elementos, recién viene la punibilidad, recién viene la sanción. Y lo vamos a explicar con calma. ¿Y por qué se llama elemento negativo? Están en plataforma, les dije, ¿no? Lo bajan. ¿Por qué se llama elemento negativo? Porque estos elementos nos pueden ayudar, llegado el momento, para eximir de la pena al delincuente o para atenuar la pena. Ejemplo. Bueno, y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué es un agravante y qué es un atenuante? Rocha, ¿qué es un agravante y qué es un atenuante? En sus palabras, sin florearla mucho. A ver. Agravante es un factor que aumentaría la acción realizada, el delito, digamos. La sanción. La sanción, perdón. Ya, muy bien. Y el atenuante llegaría a favorecer al activo, al sujeto activo, digamos. A bajar la pena. Está bien. Ejemplo, Rocha. De un agravante y de un atenuante. Solo Rocha. Ahorita le paso a Daniel, ¿no? Daniel Travieso. Ahorita Daniel Travieso. Hay hartas preguntas. Vamos. Vamos. Ya, por ejemplo, mi esposa, ¿no? Nunca se ponga como ejemplo primera persona. La esposa de alguien. Tampoco. Vamos. Hay un amigo. ¿Qué pasa con tu amigo? Un agravante sería si la golpea en estado sano, digamos. O sea, consciente de lo que está haciendo. En cambio, por ejemplo, está en una fiesta, es mi ejemplo, no y ustedes después, ¿no? Puede ser una fiesta, él está en estado de ebriedad o no está consciente, entonces la golpea, entonces esa sería un atenuante, ¿no? Según mi ¿Usted cree que el estado de ebriedad es un atenuante? Claro. Muy bien, ahora sí, se la sigo preguntando a él. En el homicidio en accidente de tránsito va de 1 a 3 años cuando está en estado sobrio, sin alcohol. ¿Por qué aumenta hasta 8 años cuando está en estado alcohólico? Hay un delito de conducción. No, déjenlo a él que razone, a ver. No, es que hay un delito. Me dice usted que en estado de ebriedad atenúa la pena. O sea, señor juez, diré el tipo, ¿no? La violé porque estaba en estado de ebriedad y no me acuerdo, por lo tanto atenúa la pena. Estaba en estado de ebriedad, estaba borrachito el pobre, por eso la violó. Esa es otra Váyase nomás. Otra pregunta es, no es que en conducción peligrosa. Usted me dijo si la golpea sanito es una agravante y si la golpea en estado de ebriedad es una atenuante. ¿Sí me dijo? ¿Está correcto eso? Sí. ¿Sí? A ver, acá el penalista Daniel. En realidad el ejemplo se puede dar en el mismo accidente de tránsito. Ya. Si yo cometo un accidente de tránsito, me atenúo si lo ayudo, si llamo a la ambulancia, si lo llevo al hospital. Lo agravo si me voy. Muy bien. ¿Y si está en estado de ebriedad es un atenuante o un agravante? ¿Y por qué Rocha dice que es un atenuante el estado de ebriedad? No. Se dijo. Pero con una... No manejando. Es que ahí no necesitamos confusiones, ya no tiene que estar clara la figura. O es blanco o es negro. ¿No ves? Entonces, ¿sí? Y aquí ya procede a seguir sumándole entre doble culpa también. Ya, muy bien, es que lo vamos a ver que es el doble y que la... ¿sí? Porque si todo este ejemplo fuese un abogado, es peor, ¿no?
Ya, sí, porque sabe, ¿no? Sabe la Tenía ley, conocimiento de sabe. la ley, por supuesto. A diferencia de un indígena, ¿no? Sin menospreciar a nadie, pero un indígena que no conoce de ley, que salió del monte, ¿no? Que no conoce, va a ser una atenuante, ¿no? Bien. Los elementos negativos nos sirven entonces para eximir. ¿Qué es eximir? Exonerar. Dejar. Exonerar. ¿Qué es prescripción? Que ya Va a ser liberado. Pérdida de un derecho por el paso del Tiempo. Muy bien. ¿Qué es extinción? Son términos que se manejan en derecho. Exención, extinción, prescripción. Ahorita lo ¿Qué es la extinción? Cuando ya se acaba. Termina, ¿no? Los dinosaurios se han extinguido hace millones de Cuando años. se termina. Termina muy bien, facilito, no se complique. ¿Sí? Sirve para eximir, liberar o para atenuar. Vamos a ver en qué circunstancias. Los elementos negativos. Y los elementos positivos nos sirven para configurar el delito, para determinar si cometió o no cometió el delito. ¿Sí? Primer elemento positivo, la acción. Y todo esto, jóvenes, colegas, está aquí. No se compliquen. Yo estoy, y por supuesto, usted va a tener que hacer el cuadro y explicarlo así, ¿no? No le va a dar tiempo para poner así. Pero aquí está, por ejemplo, yo voy a ir explicando qué es la acción, ahí está, qué sé yo, qué es la omisión, ¿no? La tipicidad, todo este cuadro está explicado ahí. Son subtítulos que tienen el cuadro y Sí. los conceptos también. Cuando usted vaya a exponer, le digan la teoría del delito, es esto lo que va a hacer. No le va a dar tiempo para poner más cosas. No le va a dar tiempo. Primer elemento positivo del delito, la acción. ¿Qué es la acción? Todo movimiento corporal que realiza una persona para cometer un delito. ¿Habrá un movimiento corporal cuando una persona quiere matar a otra? Claro que sí, levanta el cuchillo. ¿Hay movimiento corporal o no? Sí. Sí, señor. En la estafa, ¿hay movimiento corporal? Se la charló. Claro. La acción es todo movimiento corporal que realiza una persona para cometer un delito. Ejemplo, robo, hurto, estafa, homicidio, asesinato, feminicidio, ¿sí? Violación. Muy bien, esa es la acción. La acción además comprende la omisión. ¿Qué es la omisión? Dejar de hacer algo que la ley me obliga y no lo hago o no lo hace. Dejar de hacer algo que la ley obliga y no lo hace. Y ojo, hay dos clases de omisión: la omisión simple y la comisión por omisión. Repito, todo esto está más abajo, ¿no? Más adelante explicado. ¿Qué es la omisión simple? Dejar de hacer algo que la ley me obliga y que puede que tenga una consecuencia jurídica o puede que no tenga. ¿Y cómo es eso? Ejemplo, estoy yendo a Warnes. Stephanie, María, la vienen allá, ¿no? Ay, María, no puede. Estoy yendo a Warnes. Una persona está yendo. Y resulta que segundos antes hubo un accidente ahí en la carretera. Y hay un montón de heridos. Vamos a ver que el código dice que aunque no haya cometido el delito, otra persona debería de auxiliar. Sí. Me paro y miro. Y algunos estúpidos, disculpen la pregunta, se sacan hasta una selfie, ¿no es cierto? Ahí van en el accidente. Y no ayuda, y se va. Dejar de hacer algo que la ley me obliga, pero puede que tenga una consecuencia jurídica. Porque como es una carretera de alto tráfico, yo me fui, pero viene uno de atrás y lo socorre. ¿Hubo consecuencia jurídica? No. Por lo tanto, es una omisión simple. Omisión de socorro, que es mínima la sanción. Sin embargo, la otra clase de omisión es la comisión por omisión. Muchos le ponen omisión por comisión. Es comisión. Y su nombre lo dice. Cometer el delito sí o sí por omisión. ¿Cuál será el concepto de comisión por omisión? Dejar de hacer algo que la ley me obliga y que sí o sí tiene consecuencia jurídica. Ejemplo, no se van a olvidar jamás. Madre que deja de amamantar a su niño recién nacido o no de pecho.
¿quién es la garante? Se convierte en garante de ese bien jurídico protegido, la madre. No lo hace, no se parece igualito a su padre y no lo quiere. Y no le da, ¿no es cierto? El niño va a levantarse a hacerse mamadera, no puede, ¿no es cierto? Y se muere. ¿Comisión? Por omisión. Aquí sí o sí hay consecuencia jurídica, aquí puede ser que sí o que no, dependiendo del delito. Otra comisión, otro ejemplo de comisión por omisión, ¿cuál sería? La enfermera con... Muy bien. ¿Enfermera? ¿Qué pasa con la enfermera? Deja de dar el medicamento al paciente. Imagínense terapia intensiva, alguien entrado, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Está con unos aparatos, Dios no quiera, ¿no? Dios no quiera. Pero están los intensivistas ahí, caramba, atendiendo, ¿no? Sí. Imagínense que como ahora todo es, no le dan, por feo, ¿no? No puede, un momentito, a ver, es obligación, comisión por omisión, ¿correcto? Esa es la diferencia entre las dos clases de... ¿Preguntaríamos en el examen acá en el taller? Claro que sí. ¿Allá? Claro que sí, señor. Estoy dando los insumos más importantes. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, en comisión por omisión entraría de que algún paciente llegue de emergencia súper mal y no lo atiendan y llegue a morir. Sí, sí. Ahora ese es el problemita, ¿no? Porque dicen, yo tenía harto paciente y no sabía, había otros así, ¿no? Es como el juez del trabajo. Señor juez del trabajo, pum, pum. Ya pues la sentencia hace 5 años este proceso y no prospera. Hasta ahora yo estoy esperando 2 años para que dicte sentencia. Tengo demasiada carga procesal. Si quiere, denúncieme al Consejo de la Magistratura. Sí. ¿No ve? ¿Así o no? Un proceso laboral con sentencia, con apelaciones, 10 años tranquilamente. Entonces, ¿qué dice el juez o la jueza? Efectivamente tiene demasiada carga procesal. Se necesita más jueces, ¿no es cierto? Lo mismo podría decir la enfermera, ¿no? En un hospital. Un momentito llegó, pero hay un montón esperando en camino. Pero tiene que haber prioridades. Es que también todo tiene, en ese momento todos tienen prioridad, ¿no? Esta comisión por omisión fue lo que pasó en varias denuncias que hubieron cuando hubo la pandemia del COVID, porque las enfermeras de miedo no entraban y lo medicaban a los que estaban en terapia, porque allá en Guanajuato murió un matrimonio, marido y mujer, y el hijo le hizo a la clínica nuclear por comisión por omisión, cuando más o menos lo vi, me lo contó su hijo el caso, porque dice que no entraban a verlos a su... Porque tenía miedo a contagiarse. Sí, pero si a mí me pasó, Mariela, no sé, al principio, ¿no? Como es, ¿no? Uno es de ignorante, en la casa yo no salía. Pensaba de que sacando la mano ya me iba a contagiar de la casa. Yo, de la pandemia, los 3 meses, una vez fui a la farmacia, una vez salí, estuve encerrado ahí, porque el chico no decía, caramba, si sale afuera, ¿no es cierto? Pensaba de que sacando la mano ya me iba a contagiar, tenía que estar cerrado. Entonces imagínense para atender a la gente así, ¿no? Si no se sabía cómo era la enfermedad, cómo se transmitía, qué efectos se veían muertos, los embolsaban. Caramba, es complicado también trabajar ahí, ¿o no? Hasta llegaban a incinerarlo algunos, entonces no se podía. No estoy justificando, Mariela, pero No, claro, ahí el juez también podría ver en una cuestión así, ¿no? Porque la sacaban videos que en las calles morían. Eso fue en Cochabamba. En Cochabamba, ¿no? En Cochabamba fue la mayoría, que aparecían en las calles los muertos y no los recogían. Bien, pero lo importante es que le entendieron la omisión. Sí, Marcela. La comisión por omisión es lo mismo en un accidente de tránsito, ¿cierto? Cuando no se lo socorre. En su debido momento, debe haber sido la ocasión. Yo accidenté un peatón. Dice que cuando es un lugar despoblado y no pasan transeúntes, sí o sí es comisión por omisión. Usted debería de haber, porque nadie pasa por ahí, me dejo entender, un lugar despoblado, en un camino X, usted tiene que bajarse y ahí sí hay comisión por omisión. Pero si es un lugar tan transitado y usted no lo ha cometido el accidente, podría irse, no hay problema. No, yo lo cometí. Por supuesto, ahí hay comisión. Los accidentes y si dejó laborales. que se muera, sí. Dice. No, yo me fui, lo choqué y me fui. Sí, sí, y murió, ¿no es cierto? Sí, O se lo murió, dejó en... murió. Sí, ahí hay comisión por omisión. Dice. Y si lo socorre y lo llevó al el momento de sentenciar, de dictar sentencia, el juez podría atenuar, Claro, ¿no? Tampoco no eximir. Ya no sería una omisión porque lo estoy socorriendo. Ya no.
ya no se evita. Ya directamente al delito, pero atenuado. Exactamente. ¿Sí? Bien. Siempre van a explicar, si primeramente está la acción, su elemento negativo. Algunos explican todo esto y se me complica. Primeramente su elemento positivo y luego negativo. Positivo, negativo. Así vamos a ir, ¿no? Así lo van a explicar allá. Elemento negativo de la acción. La doctrina dice falta de acción o ausencia de acción. En realidad, analizando y estudiando, hay acción, hay movimiento acá. Lo que no hay es voluntad. En la falta de acción existen tres, son varios, pero los más relevantes está la fuerza irresistible, la inconsciencia absoluta y los actos reflejos. Podría yo con mi cliente, cuando ya estamos en juicio oral, pretender de que baje la pena o exima la pena, ¿no es cierto?, a mi cliente que lo están acusando de algo. Sí, podría aducir de que había una falta de acción a través de una fuerza irresistible. ¿Qué es la fuerza irresistible? Cuando una persona no puede repeler, dice la doctrina, no puede evitar, es inevitable que se cometa el delito por una fuerza irresistible, normalmente externa. Y hay dos clases de fuerza irresistible, la natural y la física. Natural, un terremoto, Dios no quiera, ¿no? Un edificio alto empieza a moverse y la gente empieza a correr, a salir. Los ascensores no funcionan. Yo estaba en un terremoto y sé cómo funciona esto. Se enloquece la gente. Entonces sale, imagínense, por correr y hay un niño ahí que se tropezó y lo pisa y lo mata. Y después, bueno, se toman las cámaras y esta persona fue la que cometió el delito. ¿Qué podría aducir usted? Sí, señor juez. En el momento de la estampida, de la corrida, ¿no? Mi cliente efectivamente mató de forma involuntaria, un homicidio culposo, pero ha habido una fuerza irresistible natural, externa, que se empezó a mover. ¿Podrían eximir a esta persona del delito? Podrían. ¿Podrían atenuarla? Sí. Y una fuerza irresistible física, son dos, la natural y la física, cuando no se puede evitar ante una fuerza física externa. Ejemplo, así me lo va a decir, tiene que explicar y de ahí recién el ejemplo, ¿sí? Esta noche ¿quién juega Oriente con? Están al día, bien, ¿no? Tiene que ganar Oriente, ¿no? Si no, chao, ¿no? No soy de Oriente, pero tiene que ganar. ¿Qué pasa si vamos, compramos las entradas en Franco, ¿no? Y estamos llenitos el estadio y nos dejan afuera? 200 personas, queremos entrar. ¿Sí? ¿Puede suceder o no? Sí. Ahí empieza un montón de ellos, había unos niños adelante queriendo entrar y por la fuerza irresistible agarran y empujan y matan a las personas. ¿Irresistible qué? Física. Sí, señor juez, mató. El caso del Alto, la Universidad del Alto, ¿no es cierto? Cuando caen esos 3, 4 personas, ¿hubo una fuerza irresistible natural o física? Física. Que al final creo que no procesaron a nadie. Los que organizaron la reunión al parecer eran los culpables, no debería de hacerse ahí, ¿no es cierto? No eran las condiciones, no era una baranda como acá, por ejemplo, 200 personas ahí. Entonces, fuerza irresistible es cuando una persona comete un delito ante una fuerza externa inevitable, que puede ser una fuerza irresistible natural, como el caso de un terremoto, o como cuando hay fuerte viento debajo del Palacio de Justicia, es como se lo quiere llevar a uno, ¿no es cierto? Sí, las hojas vuelan ahí bonito. O física, ¿no? Cuando una... Entonces, podríamos buscar de que se le atenúe la pena o se le exima de la pena. Otra es la falta de acción, la inconsciencia absoluta. Es cuando una persona, el momento de cometer un delito, no estaba con sus 5 sentidos. No estaba. Y el ejemplo, usted me dirá, se rirá, ¿y por qué? Es que el derecho penal, o la materia penal, siempre es para lo que podría venir en el futuro, ¿me dejo entender? ¿Podría sufrir una persona de sonambulismo? ¿Qué es el sonambulismo? Bien, es cuando una persona realiza ciertos actos, la patología humana, estando dormida. Entonces, no estoy diciendo que puede suceder esto, ¿no? Pero
el esposo o la esposa se levanta a medianoche, ¿no es cierto? Va a la cocina, viene con su cuchillano, ¿no es cierto? La van a llevar, la van a procesar de detención preventiva hasta el día de su juicio. Sí, señor juez, según exámenes médicos, esta persona sufre de sonambulismo, por lo tanto lo hizo en estado de inconsciencia. No estamos diciendo que la van a eximir, pero podría ser por homicidio de 10 a 20 y no darle los 20, simplemente darle 10 años o atenuar, ¿sí o no? Entonces, esa sería una inconsciencia absoluta, ¿no es cierto?, de cometer un delito. Supuestamente, no estamos diciendo que todos los días se comete esto, no. Otra sería el hipnotismo. ¿Qué es el hipnotismo? Son técnicas que utilizan ciertas personas para inducir a otras, ¿no es cierto?, a que realicen ciertos actos, no de forma voluntaria. No he visto acá, pero en Chile, por ejemplo, antes en la televisión se veía, no sé, Camus, no sé quién se llamaba el hipnotista, a un montón de gente, a ver, hagan de perrito, decía. Y todos, ¿no?, en la televisión hacían de perrito ahí. Son técnicas desarrolladas por ciertas personas. ¿Podría una persona inducir a otra, ¿no?, de acuerdo a la hipnosis, a que cometa un delito? Sí podría. El sueño natural es más común. Ojo, primeramente ahora sí me voy al ejemplo. ¿Qué pasa? Estamos a ver carnavales y resulta que las flotas de Cochabamba a Santa Cruz van y vienen porque todo el mundo quiere venir a pasar carnavales o ir a Cochabamba o a La Paz a pasar carnaval. Y resulta que el chofer, el conductor de la flota llega, toda la noche viajó y el dueño, el propietario de la flota dice: tenés que volverte ya nomás, porque hay alto pasajero y no hay relevo. Sí, pero estoy sin dormir. No me importa, debemos comprar más coca, ¿no es cierto? Usted sabe que los que conducimos segundos que se duerme en carretera, ¿podrá pasar algo? Sí. Segundos pestañeando, 36 pasajeros atrás. ¿Ha sucedido? Sí. Claro que sí. A eso se refiere Sueño natural. Que un estado, ¿cuántas? La medicina, bueno, algunos duermen mucho tiempo, 10, 12 horas, ¿no? Lo normal, ¿cuánto se dice? 8 horas. Cuando uno es joven quiere dormir más, ¿no? No. ¿No? Sí. Sí. Cuando es más mayor, creo que quiere No, dormir. cuando estamos más viejos, ya 6 horas despierto. No puedo dormir más. 6 horas. ¿Tiene hijos? Dice la ciencia, la medicina, que 8 horas sería lo correcto. Sí. ¿No ve? Imagínense esos internistas, ¿no? Hacen turnos. Entran a las 6 de la mañana y salen a las 12 del mediodía del día siguiente. Y a veces más horas. Se le pregunta, ¿duermen? Sí. Cuando se puede, en la camilla o en un lugar, una pestañita ahí. Normalmente no dormimos. ¿Podría cometer algún delito estando en estado de sueño? Sí. ¿Inconsciencia? Claro que sí. Pero el ejemplo más claro viene a ser el del conductor. Sí, eso pasó ahorita cuando yo venía. El taxi en el que yo venía estaba ahí en Flyline estacionado y en el semáforo y vino un camión y le dio a la puerta del conductor. Y el señor le dijo, se bajó y le dijo que se durmió, el del camión. Eso es. Y ahí se empezaron a pelear, a peinar para que... ¿Se podrá eximir de la pena o atenuar la pena? Atenuar. Tampoco eximir, lo mató, ¿no? Sí, pero estaba en estado de inconsciencia. La primera vez que leí este sueño natural fue aquí, llegando a Remanso, se mete casi en la parte de la entrada del restaurante y aludieron esta parte de la falta de acción porque era un joven que manejaba, supuestamente había estudiado mucho toda la noche anterior y se durmió, entonces colisiona contra la parte delantera y hay un niño que venía periódico y lo lesiona y ahí sacaron la falta de acción por sueño. ¿Y lo eximieron o atenuaron? Lo eximieron. Depende ya del juez, ¿no es cierto? Sí, Por eso no hay que estudiar cuidado antes del examen. La falta de acción está la inconsciencia absoluta. Ya. ¿Hay algún otro O sea, absoluta es que se durmió, de que no estaba con sus 5 sentidos, ¿no? Ahora sí me voy a otra cosa, un ratito, voy a aumentar un poquito el...
ahorita le explico. ¿Alguien el de allá acá? Este 24 a 20 o 18. A ver, escúchenme. Hay estados de... Marco, ¿no me preguntó esto? Marco. ¿Has visitado alguna vez un psiquiátrico? No he tenido la oportunidad. Ya. Recién estuve por Sucre. Hace una semana. Estudiando constitucional, casi vamos a psiquiatra. Tanto así. Y más lo que digo 2 veces. En el Gregorio Pacheco, que es el psiquiátrico mayor en Sucre, hay 5 niveles. El primer nivel son personas que se deprimen muy frecuentemente, entran en una depresión. Dice, ay, me enamoré, mi amor, me quiero matar. ¿Está bien? Que no, sí, pero tampoco eso, o sea, matarse por otra persona, no puede. Tanto hombre y mujer que hay, ¿ok? Me quiero matar, ¿no? Entonces se deprimen y entran en un estado de depresión y están en el primer nivel. Están con medicación, tratamiento psiquiátrico, psicológico, no pueden, esto tiene que salir de ahí, ¿no? Los ayuda. Segundo nivel ya son más avanzaditos, tal vez aquellos paranoicos, ¿no? O con un grado de esquizofrenia un poco más avanzada. ¿Qué es un paranoico? Me están persiguiendo, ¿no? Caramba, no sé qué, especialmente aquellos que fuman marihuana, ¿no es cierto? Los blanquitos, ¿no? Sufren de delirium tremens, se llaman, ¿no? De persecución, de la FELN, ¿no? Entonces están ahí, no, me quiere matar, no. Entonces son segundo grado. Y así sucesivamente. Cuando era estudiante hicimos ahí las prácticas. En tercer nivel, por ejemplo, me acuerdo bien, había uno que había estudiado, tampoco estamos diciendo que no estamos incitando a que no estudien, que había estudiado, creo que astronomía, demasiado se había metido en los estudios, y estaba ahí y cobraba aquella vez un peso al que entrara, y, ¿no es cierto? Y le mostraba todo el sistema solar. Está aquí el Sol, aquí está Júpiter con unos plastoformes, aquí bien le explicaba, bien. Solo que había variado por el asunto de que muchos estudios supuestamente, pero variaba a veces también. Entonces era el tercer nivel. El peor era el quinto nivel. Y ahí era ahora fue la práctica. ¿Dónde hicieron sus prácticas? Sus horas de servicio, ¿dónde hicieron callar? Yo la vi. Horas de servicio, no prácticas guiadas. Ah, y ahora de servicio es acá por la... Ya, también. A nosotros nos llevaron ahí como estudiantes y muy bien, aquí le va a tener que dar su medicina, bañarlo, porque estos no se pueden bañar, ¿no? Solito, se hacen del cuerpo, hay que cambiarle pañales, ¿no? Y uno les daba así, ¿no es cierto? La gente, ¡ah! ¿No? ¡Ah! Y todo torcido, ahí sí. Hay gente así en el quinto nivel, que nacen así, ¿no? Y de todo estrato social, había personas ricas, etcétera, ¿no? Y todo ahí, ¿no es cierto? Entonces yo tenía que darle su medicamento, darle de comer, cambiarlo, bañarlo, entonces esa era la hora de servicio, ¿no? ¿Cuáles son los, en civil se lleva eso? ¿Cuáles son los incapaces relativos y los incapaces absolutos? De ahí viene esto. ¿No se acuerdan, civil 1? Incapaz relativo, incapaz. Para empezar, ¿qué es la capacidad? Bueno, ¿qué es persona? Persona es todo ser o ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo contrario de capacidad es la incapacidad, es la no aptitud. Dos clases de incapaces. ¿Cuáles son las dos clases de incapaces? El absoluto y el relativo. ¿Quién será un incapaz absoluto ante la ley? No puede valerse. Ese es relativo. Los interdictos. Muy bien. Una persona con síndrome de Down es un incapaz absoluto o relativo para la ley. ¿Por qué? También la respuesta es ¿por qué? Desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? ¿Puede vender, comprar, casa, firmar documentos de una persona con síndrome de Down o no? No. ¿Por qué no? Y está bien la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo que quiero saber, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad. Una persona de 70 o 80 años que tiene Alzheimer es incapaz absoluto o relativo. Muy bien. De ahí viene la respuesta, Marco. ¿Cuándo se considera, usted me dice, ¿no es cierto? ¿Cuál era su pregunta nuevamente? Si existiera alguna otro tipo de inconsciencia, por ejemplo, que está dentro de la falta de acción. Para tratar de responder quizás a lo que Rocha decía, ¿no? La embriaguez, que decía que podría ser atenuante, pero no.
Ahora, el del primer nivel, que le digo del psiquiátrico, ¿será una incapacidad absoluta o podrá entender? El del quinto nivel, ¿absoluta? Absoluta. Inclusive no tendría que procesárselo. Vuelva nomás al psiquiátrico, ¿no ve? ¿Respondo o no se pregunte? Sí, ahora sí. ¿Ya? Entonces, las clases, eso lo van a ver, me imagino, o lo han visto, han tenido que ver el libro primero de civil, está la incapacidad, incapacidad, etc. Bien. Los actos reflejos. ¿Qué es un acto reflejo? Son movimientos involuntarios que realiza una persona ante un estímulo externo. Ya no es ahora así, ¿no? Pero cuando íbamos al médico, ¿cómo era antes? ¿No es cierto? Cuando íbamos ahí, también su reflejo, decía, por un martillito. ¿No es cierto? No sé si alguien ha pasado por él. Sí. También su reflejo. ¿Podrá cometer un delito por acto reflejo, Gianfranco, o no una persona? Claro. Sí. ¿Cómo? ¿También? Entonces, que está manco con el mango en su mano y yo lo asusto y Muy bien. Perfecto, Daniel. Está estudiando. Se me olvida el nombre. Viviana Guarachi. Viviana está estudiando penal para el examen, ¿no? Está con sus audífonos en su cuarto ahí y viene alguien. ¡Oí! ¿No es cierto? Se lo vacía el ojo. Lesión gravísima. Por último lo mata. Sí, señor. Es difícil de demostrar en un proceso, ¿no? Por acto reflejo. Podríamos pedir la atenuación o eximir de la pena. Efectivamente, estaba esto, pero no hay cámaras, no hay testigos, va a ser difícil de demostrar en un juicio, pero no imposible, ¿no es cierto? Estaba estudiando, estaba con los audífonos y este acto reflejo originó de que la persona se vacíe el ojo. Dicen, Sí. estábamos con mis amigos una vez, recuerdo, esperando micro, y viene otro de sorpresa por un lado, lo asusta a mi amigo y este se asusta y lo reempuja, cae a la calle. Por suerte el auto desvió, no lo pasó por encima. Ese es un alto reflejo. Ahora el empujar es complicado, ¿no? Y ahí, imagínense, si hay entre muchachos juegan, ¿no? Entre muchachos juegan, sí le hace al otro, se le va, digamos, ¿no? Y si lo mató el otro, aquí es el homicidio, ¿no? Sí. Que lo empujó, claro. Pero estaba jugando. No, lo viene a asustarlo. Ya. Lo asusta, el otro lo empuja. A mí me pasó, pero no sino algo peor. Fue con un balde de agua. Estaba lavando los platos y viene mi hermano y me asusta y por fraccionar hice el movimiento así y en eso venía mi sobrina y le di con el bañador a él y a mi hermana. O sea que si hubiera causado algún daño. Eso, claro. Si hubiera sido agua caliente, ya. Bien, esa es la acción, ese es el elemento. Hay varios todavía, hay mucho más. Aquí puse solamente lo más elemental. Tampoco el tribunal va a decir, ¿y esto por qué no? No. El tribunal no sabe cómo usted está estudiando. ¿No? Usted tiene que demostrar de que sí ha estudiado y que ha estudiado. ¿Sí? Segundo elemento positivo del delito, importante hasta para penal 2. La tipicidad. ¿Se acuerdan que el delito es toda acción u omisión típica? Típica. Que la típica viene de tipicidad. La tipicidad es la adecuación de la conducta humana a un tipo penal. Y les dije que está acá. Todo está acá, no se preocupen dónde está. Tipicidad, adecuación de la conducta humana a un tipo penal. Está, señores, no es que no está, está. Ahora, repito. Segundo elemento positivo, la tipicidad, adecuación. ¿Qué es adecuación? A ver, un ejemplo. Si una persona en este momento saca su bolsa de basura allá a media calle, un montón de basura y la deja ahí, ¿es un delito o no es un delito? ¿Qué dice? Sí, pues sacamos 3 bolsas allá a media calle en avance y las dejamos ahí las 3 bolsas en plena carretera. ¿Es delito o no es delito? Está tipificada en la ley que dejar bolsas en la calle es un delito. ¿No? Demuéstreme en qué artículo del Código Penal dice eso. No, sí, ¿Y cuándo de sanción? No. En este momento, ¿es un delito o no es un delito? No es. ¿Qué es entonces? Es una infracción, una falta ¿a qué? A las normas de la municipalidad. Pasarse en luz roja, un
menos que varios lo hacen. ¿Es un delito o no es un delito? No está cometiendo ningún accidente, nada. Ay, estoy apurado, che, a la clase, me paso. ¿Es un delito o no es un delito del Código Penal? Es una infracción ¿a dónde? A las normas de tránsito. Muy bien. El agarrar un arma, disparar contra la unidad y matarlo, ¿es un delito o no? Sí. Tipicidad, adecuación, se adecua la conducta humana a un tipo penal. ¿Dónde está mi código? A un tipo penal. Los tipos penales están ¿dónde? Del artículo 109 al 364 del Código Penal. Si no está como delito, no es delito, es solamente infracción. Por lo tanto, la acción que cometió, si está adecuada a un delito, es delito, a un tipo penal. ¿Y qué es el tipo penal? ¿Qué es el tipo penal? Estamos bien atrasados, ¿no? Tipo penal, ¿qué es? Cada uno de los delitos en el Código Penal. ¿El feminicidio es un tipo penal o no? Sí. ¿El asesinato es? También. ¿La violación es? Sí. Sí, son tipos penales. Por lo tanto, la tipicidad es la adecuación de la conducta humana ¿a dónde? A un tipo penal que está ¿dónde? En el Código Penal. Pasarse en luz roja no es una conducta típica, no, por lo tanto no es delito, porque no hay el tipo penal de delito por pasarse en luz roja. ¿Sí? Tipicidad, adecuación de la conducta humana a un tipo penal. ¿Y qué es el tipo penal? El tipo penal es lo que el legislador consideró como delito y está plasmado en el Código Penal. ¿Sí? Del 109 al 364. 64. Repito, es importante que la tipicidad, tenemos que manejar conceptos, ¿no? Yo dije ya que era la acción, que era la omisión, fuerza irresistible, inconsciencia, acto. Tipicidad es la adecuación de la conducta humana a un tipo penal. ¿Y qué es el tipo penal? Lo que el legislador considera como delito y está plasmado en el Código Penal. Ejemplo de tipo penal: asesinato, feminicidio, infanticidio, etc. Ahora, se me confunde esto en el examen del módulo. Cuando yo digo, explique los elementos del tipo penal, me explican esto. Nada que ver. ¿Estos qué eran? ¿Elementos de qué? Del delito. Y estos son elementos del tipo penal. Sí. ¿Ahora sí? Activos sobre el pasivo ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? Son 5. Sujeto activo, verbo pasivo, bien jurídico, verbo rector y objeto material. ¿Quién es el sujeto activo en el delito? La persona que comete el delito, ¿no? El autor. En el asesinato, a ver, búsqueme el 332, es el robo. 331, 332, a ver. 331. ¿Robo? ¿Sí? ¿Hurto? 31 robo. Ya, lean los robos. El que se apodera. ¿Quién es el que? Vean eso. Sujeto activo. La persona que se apodera. Muy bien, sigan. El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de 1 a 5 años. Me voy adelantando un poquito, no es lo mismo, y preguntan siempre, casi siempre, la diferencia entre robo y hurto. ¿Cuál era la diferencia entre robo y hurto, Isabel? El uso de la violencia. Bien. Apoderarse, apropiarse de cosa mueble ajena con violencia en las cosas o intimidación en las personas. ¿Eso es robo o hurto? Robo. Apoderarse de cosa mueble ajena sin violencia ni intimidación en las personas. ¿Qué es? Hurto. Muy bien. Esos son los de juristas. Muy bien. Elementos del tipo penal, Daniel. En el robo, ¿quién es el sujeto activo? No me van a poner el ladrón. No. ¿Quién es el sujeto activo de acuerdo a lo que leyó Ana Isabel?
¿El que qué? El que da un abrazo. El que se apodere de cosa mueble ajena. ¿Quién es el sujeto pasivo? Ya, la que sufre a consecuencia de robo o de que se le ha dañado el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido, ahora sí me voy a ir una cosita que es importante. La propiedad. Ya, muy bien, ahorita vamos a ver esto. Escúchenme bien, esto es importante, está, y si no está lo voy a subir. El Código Penal, tal vez no lo expliqué al principio, debería de haberlo hecho. El Código Penal que tiene en sus manos está dividido en dos libros grandes. El libro primero y el libro segundo, como lo ven ahí, ¿no? Fue promulgado, es una ley antigua, se ha hecho muchas modificaciones. En el libro primero, ojo, es lo que estamos avanzando ahora. Derecho Penal 1, es la parte general. Y está comprendido del artículo 1 al 108. Sería bueno que por lo menos lo marquen en su código. Del 1 al 108. Y el libro segundo, como pueden ver, que es la parte especial, está del artículo 109, lo que les dije hace rato, del 109 al 364. Por favor, mucha atención con esto, si no, no vamos a poder manejar. Miren, en el libro segundo, que cuando ya entremos a delitos, está dividido en 12 títulos. Título 1, título 2, que son 12 títulos. En el libro segundo, 12 títulos. Y cada uno de estos títulos, coleguitas, de estos títulos, ahí está su bien jurídico protegido. En los títulos, es la madre de todo. Estoy en el libro segundo, del 109 al 364. En este libro segundo tiene 12 títulos. Por ejemplo, si yo quiero buscar el robo y el hurto, delitos contra ¿qué eran? ¿Qué me dijeron? La propiedad. Busquemos la propiedad. Aquí está, título 12. Delitos contra la propiedad son todos estos, que lo vamos a ver el próximo fin de semana. El próximo fin de semana creo que no pasamos clases, ¿no? Sí. Es el subsiguiente, ¿no? El sábado. Bien. Ahora, delitos No se contra... pasa sábado, no se pasa domingo. Solo de la vez. No hay clase, no solo. Sábado y domingo no hay clase, No hay el que clase. viene. Ajá. El que viene no pasamos clases. Pucha. Así me pasaron para que no viajen, hay- se relajen un poquito. Ay, claro. Después de Bien. Eso digo. Delitos contra la libertad sexual, Gianfranco, por ejemplo, la violación, el estupro, el abuso, ¿no? En el título 11 son, esta viene a ser su bien jurídico protegido. Delitos contra la libertad, contra el honor, ¿no? Entonces, en el título, así está dividido, en el título está el bien jurídico protegido. De ahí vienen capítulos, que puede tener un capítulo, 2, 3 cada título, y dentro de los capítulos están los artículos, ¿sí? Así está organizado el Código Penal. Entonces, cuando yo digo la violación, ¿cuál es su bien jurídico protegido? La libertad sexual. ¿Dónde está eso? En el título 11, si no me equivoco, a ver. Sí, 11. violación, estupro, abuso, rapto, etcétera, son delitos contra la libertad sexual. El prevaricato, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La función pública, o sea, entonces eso está en el título segundo. El título segundo está tercero, delitos contra la función judicial. Ahí está, por ejemplo, la cuestión del prevaricato. El peculado, por ejemplo, es delito contra la función pública, funcionario público. ¿Me dejo entender? Claro que vamos a repasar de nuevo esto cuando entremos a Penal 2. Me dejo entender dónde están los bienes jurídicos protegidos. Inclusive se aconseja para el examen de grado que se haga un papelógrafo para cada uno de estos títulos y lo ponga. ¿Dónde lo va a poner? Recomiendo siempre que pongan al frente de su cama, para que cuando se despierte, ahí está, ¿no es cierto? Y se me grabe y se me grabe. Por ejemplo, esto de acá, tendría ya usted que hacer, ¿no? Un papelógrafo, cosa de que hoy mismo en la tarde tendría que hacer, o cuando terminemos mañana,
este cuadro y pegarlo frente a su cama. Para que el día del examen de grado, si le salió esto, como la mente es una cámara fotográfica, sin problema, porque lo vio todos los días frente a su cama. Así funciona, si quiere, ¿no? No hay problema. Donde quiera. En la cocina, ¿no es cierto? También. ¿No es cierto? Así como cuando usted hace los TikTok cocinando, ¿no? Ahí. En la lucha. Profe, entonces. Profe. Ayer estaba viendo, dice que el cerebro humano tiene como 100 millones de gigas de capacidad, 100 millones de gigabytes. Y no utilizamos ninguno. Tipo los celulares. Sí. Entonces podemos decir que existe o la legislación boliviana del Código Penal comprime en 12 bien jurídicos protegidos. Sí, 12. Ahora, por ejemplo, todas las modificaciones, jurisprudencias, los cambios, eso siempre va a recaer en algún tipo de bien jurídico. Sí. ¿Cierto? No Ahora, se crea ningún bien. No, siempre se adecua. Por eso es que le ponen bis, tris, cuatro, porque cuando se crea lo enfocan, lo encuadran ya en esos bienes jurídicos. Siempre tendremos 12 hasta ahora. Ahora vamos a ver que en alguno no siempre hay uno. Por ejemplo, dice delitos contra la economía, la industria y el comercio. 3 en uno hay, pero sigue siendo la madre, ¿no? Que lo vamos a ver. El bien jurídico protegido del robo, ¿cuál será? La propiedad. La propiedad. Está en el título 12, ¿no? Que lo vamos a estudiar. Verbo rector. ¿Qué es el verbo rector? ¿Se acuerdan en el colegio que era un verbo, Marco? Es como el... ¿Qué es esto? Se nos envió el colegio, ¿verdad? Yo corro, tú corres, la acción. Yo corro, tú corres, él corre, vosotros. ¿No es cierto? Lean de nuevo nuevamente el 331, ¿qué dice? El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en la cosa o con violencia o intimidación en la persona será sancionado con privación de libertad de 1 a 5 años. Sigo ahí, el sujeto activo en el robo, ¿quién es? La persona que se apropia de cosas muebles. El sujeto pasivo, la persona que sufre el robo. El bien jurídico protegido, el verbo rector, ¿cuál es? Muy bien, yo me apodero, tú te apoderas. Sí, en todo delito hay un verbo, rector, verbo. ¿Qué es el verbo? Una acción. El que se apropiare, el que se apoderare. En el asesinato, ¿cuál será el verbo rector? Matar, por supuesto. En la violación, el que violara, el que tuviera acceso carnal por la fuerza, ¿no? Y el objeto material, ¿qué será el objeto material? Dice que el objeto material, la doctrina es donde recae el delito. Algunos me dicen son los instrumentos, no son los instrumentos. Le ponen en el examen o ahí responde, ¿qué es el objeto material con el cual cometió el delito? Por ejemplo, el cuchillo. No, el objeto material es donde recae el delito. En el robo, ¿cuál será el objeto material? La cosa o objeto. Muy bien, ejemplo. Ejemplo, ¿no ves? Está bonito esto, ¿no ves? No sé, trípode tiene. ¿No ves? Entonces, ahí recae. Ahora, se la planteo una cosa. La primera parte del feminicidio, 252 bis. Leamos la primera parte nomás. 2 bis. Se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias. Ya, un ratito. ¿Quién es el sujeto activo en el feminicidio? ¿A quién? A la mujer, tiene que decir a la mujer. Muy bien, porque la mujer, el feminicidio viene de fémina, ¿no? Sí. Sujeto pasivo. La mujer. Bien jurídico protegido. La vida. Verbo rector. Matar. ¿Y el objeto material? La vida. No puede ser El cuerpo. Muy bien. El cuerpo yacente sin vida es el objeto material. El bien jurídico protegido, algo intangible en la vida. Pero el objeto material donde recayó en el homicidio, asesinato, femicidio es el cuerpo yacente sin vida, señor. El oxiso.
Ahora sí. Un receso ya mucho. Así le digo, cuando están ahí al frente, Rocha, le digo, no quiere, ¿se acuerdan en el semipresencial cuando pasaban así, que tienen que llegaban tarde, receso, no quiero un recesito ahorita? No, porque está todo empinchado, nervioso, ¿no? Un recesito, me vuelve de aquí a unos 45 días. Porque sí, no como tono de burla, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser eso? Si más bien tienen que explotar, ¿no? Mañana terminamos penal 1. En la próxima clase penal 2, y no estoy ni en la tercera parte. Y media vamos a hacer, sí, todavía falta. Sí estoy controlando, no sé. No se me fue. Sí, muy bien, dice el bien jurídico protegido. Hace rato estaba diciendo que era el bien mueble, algo así. No, a ver, un ratito. El sujeto activo es la persona que comete el delito. El sujeto pasivo es la víctima contra la que se cometió el delito. El bien jurídico protegido es lo que el Estado protege en cada uno de los delitos. Por ejemplo, la propiedad cuando le roban, la libertad sexual en la violación, que el honor en la difamación. El Estado protege, ¿no? Estos bienes jurídicos en cada uno de los delitos. Este es el bien jurídico protegido. Entonces, el verbo rector es la acción dentro del delito. Por ejemplo, hemos visto matar, apropiar. Y el objeto material es donde recae el fin último del delito, ¿ya? Que, por ejemplo, dijimos, en el caso del robo, es el celular, el dinero, ¿no es cierto? El auto, por ejemplo, ¿sí? No sé si me entendió, ¿sí? Cuando yo pregunto... Una violación, muy bien. El sujeto activo, ¿quién vendrá a ser? El sujeto activo es la persona que tiene acceso carnal por la fuerza o no consentido con otra persona. Independientemente si es hombre, mujer, niño o niña, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a ver después. Sujeto pasivo, la persona que ha sufrido la violación. ¿Sí? El bien jurídico protegido, la libertad sexual. Ese es. El verbo rector, muy bien. Objeto material, el cuerpo, pues, ¿no es cierto? Ahí ha sido, ¿no? ¿Dónde? Porque vamos a ver que la violación, ya estamos como personas mayores, ¿no? Y no se sorprendan. La violación dice el que tenga acceso carnal no consentido de forma anal, vaginal, oral, inclusive el sexo oral, viene a ser una violación. Así que, ¿dónde es, no? Donde ha recaído en el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Tiene que decir la parte. Donde ha recaído, ¿se puede decir la víctima? ¿O el cuerpo? Donde ha recibido, ¿no? El cuerpo, ¿dónde sufre la violación? No es algo intangible, tiene que ser algo tangible, ¿no? Me acuerdo hace años una jovencita así, justo le tocó ese tema del delito contra la vida. Y le preguntó, no sé si por hacerse, ¿no? A ver si sabía, ¿qué es la violación? Es el acceso carnal no consentido que puede ser un hombre o una mujer contra otra persona de forma oral, vaginal, así todos caen bien como estaban en el código. Y así tiene que ser, sin tapujos, o sea, porque eso es penal, ¿no? ¿No? ¿Algo más? No algo más. ¿Se entendió esta partecita? Por favor, no confundir los elementos del delito con los elementos del tipo penal. Y ese día del examen, ¿cómo era? No respondo, me olvido, ¿no ves? Aquí les estoy explicando bien. No confundir esos dos, ¿ya? Y aquí la pregunta en el examen... Se puede preguntar, explique brevemente los elementos del tipo penal. Pero hay directo con un bien jurídico protegido. No. En el robo, no. Directamente, de forma general, explique los elementos del tipo penal, de forma general. El sujeto activo es tal persona, sujeto pasivo, el bien jurídico, el bien jurídico, nada específico, de forma general. Se dice elementos del delito, acción, publicidad. Específico, sí. El elemento negativo, con esto salimos a receso. El elemento negativo de la tipicidad es la atipicidad, la A, ¿no?
la que se diferencia. Si la tipicidad, la primera era la adecuación de la conducta humana a un tipo penal, la atipicidad es la no adecuación de la conducta humana a un tipo penal, lógico, ¿no? No adecuación. Si una conducta humana no está adecuada, no está tipificada en el Código Penal, no es delito. Ejemplo, botar basura, pasarse en luz roja, dijimos, ¿no? A no ser que ya cometa un accidente de tránsito, ahí ya está tipificado, está adecuada la conducta a un tipo penal que es homicidio en accidente de tránsito. Mientras se pasó y no pasó nada, no accidentó a nadie, es una conducta atípica. No está adecuada esa conducta a un tipo penal, al Código Penal. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Una de las más deseadas. ¿Cuál? Que no está en la infidelidad. Ah, ¿listo? Tendríamos que construir unas 20 cárceles más o menos. Porque ahora no solamente es intuición del varón, también de la mujer. Y lo hablo con pleno conocimiento. No. Sigue siendo el varón, por el asunto del machismo, usted sabe eso. Pero también la mujer. No, ahora, en menos cantidad, tal vez un 70-30, pero también la mujer. No, ya saco. No sé, bueno, yo según la experiencia que vi, ya hay harto divorcio por nada. Hubo un casito que sonó, por ejemplo, en La Paz, en la morgue, de un funcionario de la morgue que mantenía relaciones con los cadáveres, ¿ya? Y no había un tipo penal por el cual, digamos, a él procesarlo, pero lo procesaron por uso indebido de bienes del Estado. Sí, no hay también, como tal violación. Y ofensa a la memoria de los difuntos también hay uno, ¿no? Que es nada, digamos, de sentencia. Pero uso, ¿por qué? Porque ahí dentro del recinto, ¿no? En otros países hay la necrofilia, digamos. Esa es la necrofilia, ¿no? El tener relaciones sexuales con una persona ya fallecida. Está la zoofilia, necrofilia, la parafilia, hay varios, ¿no? Eso lo llevamos en medicina legal, ¿no? Profe, este tema de la infidelidad viene un poco como venimos de la parte constitucional y ya hemos visto este tema de la progresividad. También está, quizás en algún momento pueda recaer justificando el honor, todo ello, ¿no? Sí, Marco. A ver, lo que voy a decir tal vez no les caiga muy bien a algunos o algunas, ¿no? El derecho efectivamente es progresivo, va avanzando. Y Bolivia copia mucho del exterior, ¿no? Usted sabe, no me interpreten mal, por favor, si no estamos hablando como abogado. Usted sabe que el aborto, ¿no? Hace un año y medio en la Argentina se ha legalizado. Creo de que en Bolivia no, o sea, sí se va a legalizar. En un tiempo, no sé, a corto, mediano, largo plazo, por presiones de, ¿no? Grupos, etc. Lo de la marihuana en Uruguay está para usos terapéuticos y recreativos también, con licencia, comprar, no sé cómo funciona bien exactamente, gramos a la semana, pero creo que también podría llegar a Bolivia, ¿no es cierto? Pero eso sí, digamos, no va atrás, por ejemplo, con los 30 años, de que es muy difícil de que en Bolivia haya pena de muerte o cadena perpetua, ¿no? Porque siempre, lamentablemente, derechos humanos protegen mucho al imputado, al acusado, al delincuente, ¿no? Pero de forma progresiva podría legalizarse muchas cosas, ¿no? El caso de muchos ya parlamentarios inclusive han planteado esto de que se tendría que legalizar algunas cosas. Ahora, la infidelidad es complicado, es como que yo le dijera, digamos, en el caso de asistencia familiar o de visita, ¿por qué el padre no visita a su hijo? Debería de obligárselo, ¿no? A que comparta. Pero es una cuestión moral del padre si quiere visitarlo o no, el juez no lo puede obligar. Lo mismo acá, ¿no? La infidelidad, no sé. Yo creo que, hasta en tono de burla yo lo dije, tendría que construirse mucho más, ¿no? Porque hay inclusive relaciones hasta abiertas, ya Marco, en el cual hay yo conozco gente que, a ver, ¿cómo le diría? Que comparte con el prójimo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, vida libre, salgo, vos salís con tu lado. Ay, lamentablemente. Y eso se ha copiado de países europeos. En Europa es así, ¿no? Son los swingers. Sí. Entonces, ahora, que digan, no, la infidelidad se tiene que... Es como, no sé, pues mucha gente va a estar en contra. Tenés que crear tu proyecto. No sé, humildemente. ¿Cuál tiene que mandar a la voluntad de las personas de informar que los sancionen? O sea... Dicen, pero en el caso... Ni siquiera es causal de divorcio.
Antes era causal de divorcio. Sí. A la próxima, Alicia. Ya.